ello nos acompaña y está con nosotros el señor Carlos Esteves, sin antes también invitarlos a que en la tarde también nos acompañen, donde tendremos oratoria y expresión oral a las 3 de la tarde, y en nos orientará esa capacitación es el señor John Jairo Mosquera, profesor de el campus Pereira. Entonces, don Carlos, el espacio es suyo. Si ustedes me permiten, entonces voy a proceder a grabar la sesión para que quede la sesión grabada. Don Carlos, bien pueda, bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Jairo. Me encanta poder estar con ustedes. Pues es una lástima que todavía se hayan conectado tan poquitas personas. Esperemos que en el transcurso de los próximos minutos se puedan unir muchos más. Este es un tema que es importante, sobre todo si ustedes están pensando en empezar una vida académica relacionada con la investigación. Pues siempre poder entender un poco sobre las revistas es importante. Entonces, iniciamos con 14 personas la sesión y vamos por ello. Cualquier duda, por favor, váyanla haciendo en el chat. Yo trataré de estar pendiente. Porque después se me pierde. Trataré de estar pendiente en el chat para resolver alguna duda que puedan tener, ¿ok? Entonces, si me están escuchando, por favor, coméntenlo en el chat. Sí, Sí, don Carlos, se Carlos, te se escucha escucha y se perfecto. ve perfecto. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Carlos Esteves, yo trabajo como consultor para temas relacionados con la gestión de la investigación para el norte de Latinoamérica en el CEBIER. Estoy hace 5 años en la empresa y antes de eso estuve trabajando en la Universidad del Rosario y en la Universidad Nacional en las direcciones de investigación de ambas universidades, no al tiempo, sino primero una y después la otra. Y también, pues, principalmente con el rol de gestor de transferencia de tecnologías. Trabajé como 15 años en la Javeriana, en la Facultad de Ciencias, soy biólogo y he trabajado toda la vida con temas relacionados a la computación, educación y biología. Entonces, estamos hoy aquí para ver un tema que es bien interesante en el sentido de que hay una cantidad amplia de desinformación por lo que hemos podido dialogar con diferentes instituciones y con diferentes investigadores respecto a las revistas. Entonces vamos a hablar un poco de cuáles son esas métricas de las revistas y cómo esas métricas nos pueden servir para diferentes aspectos de nuestra gestión de la investigación. Ahorita me llevo una cosa acá porque si no va a estar muy difícil que yo pueda estar pendiente del chat. Ok. Bueno, entonces vamos a explorar diferentes tipos de métricas de investigación y nos vamos a centrar específicamente en las métricas de revistas como un mecanismo para evaluar el prestigio de esas revistas. Y también vamos a ver cuándo, en qué condiciones no se deben utilizar las métricas de revistas. ¿Ok? Y antes de eso vamos a ver un poquito de qué es Scopus, vamos a ver cómo es el uso apropiado de métricas, cuáles son las métricas conocidas para revistas, métricas exclusivas para revistas, las medidas de posición relativa, en realidad los cuantiles, cuáles son las métricas que están disponibles en Scopus, cuáles métricas abiertas aplican a revistas, teniendo en cuenta el tema de ciencia abierta y métricas abiertas, y qué métricas de PLOM alternativas se aplican a revistas. Entonces, antes de eso, pues, ¿qué es Scopus? Para aquellos que no lo tienen claro, pues Scopus es un sistema de información de referencias bibliográficas. En Scopus no está el texto completo, no hay texto completo. En Scopus usted no encuentra el PDF. En Scopus usted encuentra el enlace al PDF. Tenemos más de 7.000 editoriales indexadas en Scopus. Para que ustedes se hagan una idea, una sola de las editoriales, que es el Sevier, que es la empresa que desarrolla Scopus, tiene solamente entre 9 y el 10% de los documentos que están indexados en Scopus.
la mitad de esas editoriales, el 50% de esas editoriales son editoriales que tienen carácter académico, es decir, son editoriales de universidades o de institutos o de investigación o de asociaciones científicas, y la otra mitad son editoriales comerciales como Elsevier, como Taylor Al Francis, como Emerald, Springer, etcétera, etcétera. Y Triple E, bueno. Tenemos indexadas cerca de 27.200 revistas en este momento que se indexan actualmente, es decir, que actualmente estamos colectando documentos. Sin embargo, en Scopus hay información de 50.000 revistas distintas. Esas 50.000 revistas distintas, algunas ya han cesado de publicar o cambiaron el nombre o por alguna razón dejaron de ser indexadas. Sin embargo, pues mientras estuvieron indexadas, produjeron documentos y esos están allí dentro de Scopus. Esa cantidad de documentos en este momento asciende cerca de 93 millones de documentos que ustedes pueden buscar, entre los cuales pueden buscar en Scopus. Scopus trata todas las áreas del conocimiento y todo tipo de conocimiento. He escuchado que a veces piensan que ciencias sociales no está representado en Scopus y que no hay documentos de ciencias sociales o no hay libros. No, en Scopus hay todos los documentos, casi todos los tipos de documentos, excepto tesis y patentes académicos, me estoy haciendo referencia, y trata todas las áreas del conocimiento. Es decir, usted no tiene colecciones parcializadas de ciencias sociales o de no ciencias sociales o de Latinoamérica, no, está todo completo compilado en un solo sitio. Pues ese es el valor de Scopus, que usted puede hacer una búsqueda sobre todo el conocimiento que existe y pues bueno, allí va a poder usted hallar la información que necesita para sus proyectos de investigación. Existen varios tipos de contenidos, libros, capítulos de libro, como les mencionaba, revistas, artículos, conferencias o simposios, artículos en conferencias. Eso es bien importante. Y pues cubre toda la superficie del planeta, todo el mundo. Tenemos 17 millones de perfiles de autores, como autores de esos 90 y pico millones de documentos. Tenemos 17 millones de perfiles de autores y tenemos esos autores asociados a 94.000 instituciones distintas, o a cerca de 94.000 instituciones distintas. Entonces, Scopus hace unos cálculos de las revistas y genera unas métricas, por ejemplo, el Sitescore. El Sitescore es la métrica que construye Scopus para calificar las revistas de acuerdo a la cantidad de documentos y el número de citaciones que ha obtenido. Y además de eso, le proporciona los datos a dos instituciones, al Instituto Leiden de Bibliometría, que construye este índice que se llama el SNIP, y al Instituto Chimago en España, que construye este índice que se llama el Chimago Journal Rank, que seguramente ustedes han oído escuchar. Esas métricas de esas revistas se construyen a partir de los datos que están en Scopus. Para los artículos, a nivel de artículo, tenemos métricas específicas y dentro de esas tenemos las métricas de Plomex, que son métricas alternativas para estos documentos. Ya vamos a ver un poco más de eso en el transcurso de la presentación. Y vamos a tener también métricas a nivel de autor. Entonces los autores van a tener su propia página web creada en el momento en que publican en alguna de las revistas indexadas en Scopus y allí van a poder tener métricas específicas. Para las personas que trabajan con este uso bibliométrico de forma mucho más profesional, pues entonces tenemos unas interfaces específicas, APIs, que son herramientas para analítica que ustedes pueden integrar a sus flujos de información. Si tienen el conocimiento, pues para generar esas interfaces de conexión, básicamente programando, ¿no? Esto es para hacer minería de datos y cosas ya como mucho más profesionales. Las revistas en Scopus son indexadas a través de un proceso que puede tomar años para que años o un año por lo menos, para que una revista sea indexada en Scopus. Eso lo hace un comité de expertos que se llama el CSAB, el Consejo Asesor
de Selección y Contenidos, CSAB, que es un consejo independiente de expertos. Yo he escuchado algunas de algunas plataformas que dicen que porque el Elsevier es una editorial, no puede tener un comité que seleccione revistas de forma independiente y sin sesgos. La verdad es que no todas las revistas del Elsevier están en Scopus, ni todo lo que hay en Scopus es del Elsevier, como ya se los mencioné. Este es un comité independiente que no tiene conflictos de interés, de expertos. Se compone ese comité de 17, digamos, salas temáticas, y los miembros de la junta directiva se eligen por la experiencia en áreas específicas de temas, y tienen todos experiencia como editores de revistas. Y ustedes pueden ver en la foto ahí rápidamente que hay personas de diferentes géneros, edades, etnias, y no tienen una relación contractual con el Elsevier específicamente. Lo hacen para el comité editorial, pues por el honor de tener esto, y son personas reconocidas de las cuales pues es muy difícil dudar sobre su imparcialidad con respecto a los procesos de indexación. Ahora bien, hay una fuente que hace un conteo de las revistas académicas, ¿no? Entonces, si pensamos que existen cerca de 190.000 títulos académicos activos, de esos 96.000 son títulos revisados por pares. O sea, son revistas o conferencias o libros revisados por pares. De esos 96.000 que se estiman que hay en el mundo, 27.300 son indexados por Scopus actualmente. Esa indexación actual nos diría que es como el 28% de la literatura revisada por pares, de las revistas, ¿no? Revisadas por pares. Lo cual es un número, pues, lo suficientemente significativo para que ustedes puedan confiar en tener una visión lo suficientemente amplia para entender qué es lo que está ocurriendo en la investigación en cualquier área del conocimiento. Dicho lo anterior, Scopus le permite a usted como investigador solucionar algunos de los temas que consideramos están entre los principales retos de la investigación. Por ejemplo, realización de investigaciones, descubrir qué es lo que hay en investigación, identificación de expertos y colaboradores también puede hacer eso desde Scopus, puede evaluar y demostrar el impacto de su investigación, puede solicitar y analizar datos de financiamiento y tomar decisiones sobre estrategias de investigación. Hoy vamos a mirar el tema de evaluar y demostrar el impacto específicamente en revistas. Para eso vamos a hablar un poco sobre lo que es el uso apropiado de las métricas de investigación. Entonces, medir es comparar una cantidad pues con su medida patrón. Ustedes lo tienen ahí. Creo que todo el mundo tiene claro qué es ese metro y cómo funciona, el metro de modista. Y entonces, la pregunta aquí es si usted puede medir la longitud de una ballena con una balanza. ¿Ustedes qué creen? Pueden contestar en el chat o a viva voz. Con una balanza de esas que pone uno para pesarse en el baño. ¿Puede medir la longitud de una ballena con una balanza? Me dicen que no. Una sola persona. La herramienta equivocada. No es la herramienta adecuada. No es una herramienta apropiada. No. Si se queda corta si quisiera pesar, no, pero estamos midiendo la longitud de la balanza, de la ballena. Bueno, pues yo les podría decir que sí se puede medir la longitud de una ballena con una balanza. Porque yo puedo medir una ballena en términos, por ejemplo, de longitud de humanos, o de longitud de aviones, o de autobuses, o de elefantes, o de balanzas. Pero claramente no es la herramienta adecuada para medir una longitud. Para eso tenemos
otras cosas. Por ejemplo, un decámetro, o bueno, una medida o un método mucho mejor. Entonces, así como la balanza no es la forma más adecuada para medir una ballena, la longitud de una ballena, pues las métricas también tienen sus especificaciones. Y entonces tenemos que utilizar las métricas específicas para poder acercarnos hacia el desempeño apropiado de las diferentes entidades. En este caso vamos a hablar de revistas. Y estas métricas que les voy a mostrar son solamente para revistas. Es decir, estas métricas que les voy a mostrar no son para medir personas. Así como las balanzas no son una forma, no es la mejor forma para medir una longitud, pues las métricas de revistas no se deben utilizar para medir personas. La primera de ellas es el site-score. El site-score lo que hace es contar las citaciones de una revista sobre los documentos de los últimos 4 años. Entonces, se cuentan las citas de los últimos 4 años de esa revista, las que ha obtenido, sobre el número de documentos de los 4 años, en Scopus. Ese conteo se hace en Scopus. Y entonces, esto nos da un número que es el valor del site-score, solamente para medir revistas. Está la otra, está el Chimago Journal Rank, que cuenta las citas pero ponderadas. Ellos tienen una fórmula de ponderación en la cual incluyen un componente que es propio de Chimago, que es la reputación de la revista. Esa fórmula de la reputación tiene su origen en algo parecido al PageRank de Scopus. Entonces, hace ese conteo de citas promedio por área del conocimiento en 3 años sobre el número de documentos publicados en esos 3 años. Y lo calcula una entidad que se llama el Chimago Lab. ¿Con qué lo calcula? Utilizando los conteos de las citaciones y de los documentos en Scopus. Ellos extraen esa información, hacen su cálculo, aplican su fórmula, hacen su cálculo y nos devuelven el valor calculado para cada revista para que lo publiquemos en Scopus. Está también el SNP, el número de citas promedio también sobre el potencial de citación de su campo temático. También es una medida normalizada que tiene su propia fórmula. Es calculado por el CWTS, que es el Instituto de Bibliometría y Cienciometría de la Universidad de Leiden, muy prestigioso, y nos permite también comparar revistas de diferentes áreas, al igual que el SJR. Con el SiteScore no podemos comparar revistas de diferentes áreas. Podemos calcular su valor, pero no debemos comparar revistas de diferentes áreas. Con el SiteScore y con el SNP sí podemos hacer eso sin incurrir en una mala práctica. El Journal Impact Factor, que es calculado por Web of Science, por WOS, ¿cierto? Se actualiza una vez al año, al igual que todos los demás, y hace el conteo de documentos sobre el número de artículos, pero ellos utilizan 2 años de citaciones. Cuentan solamente 2 años. También tienen un factor de impacto de 5 años. Pero cuando se habla del factor de impacto, usualmente se está hablando desde este de acá. Este factor de impacto es la métrica bibliométrica más de las primeras, por no decir que la más antigua. El señor Garfield, que fue el que la diseñó, empezó a pensar en ella por allá en los años 50 y pues que no había tantas revistas y tampoco había tan fácilmente el uso de computadores, ni existía internet ni nada de esto. Entonces, con la información disponible, dijo que el conteo, la ventana para hacer el conteo de 2 años era adecuada y seguramente era lo adecuado para esa época. Hoy día, con la cantidad de publicaciones de diferentes áreas de conocimiento, la granularidad y todo lo que ha pasado con Internet y etcétera, etcétera, pues ya sabemos que 2 años es insuficiente para poder percibir la maduración de las citas para una revista. La maduración de las citas me refiero a que un artículo, dependiendo del área del conocimiento, se va a tardar más o menos tiempo en colectar las citas.
Estadísticamente sabemos que las áreas de ciencias sociales, artes y humanidades se toman un poco más tiempo, matemáticas también, se toman un poco más de tiempo en colectar las citas, en llegar a su madurez de citación. Usualmente son cerca de 4 años. En 2 años se alcanzan a colectar las citas de pronto de áreas más relacionadas con medicina, con ingenierías. Entonces es muy importante que ustedes sepan que dependiendo de lo que ustedes quieran observar, pues deben utilizar una métrica diferente, porque tienen limitaciones claramente y podrían estar haciendo una comparación que no sea la adecuada. Ahora vamos a hablar sobre las medidas de posición relativa, los cuantiles. ¿Qué son los cuantiles? Los cuantiles son una medida de posición relativa, una medida estadística de posición relativa, que se divide o tiene diferentes modalidades: los cuartiles, los quintiles, los deciles y los percentiles. Seguramente ustedes habrán oído hablar de revistas. Q1 quiere decir cuartil 1, Q2 cuartil 2, Q3 y así. Entonces, los cuantiles se pueden clasificar en 4 grandes grupos, como les decía: cuartiles, quintiles, deciles y percentiles. Y son una medida de posición. Dividen una distribución ordenada en partes iguales. Una distribución ordenada de cualquier cosa. Ustedes pueden en este momento, por ejemplo, mirar cuántos goles tienen todos los equipos de fútbol de Colombia, los equipos profesionales, y ordenar del equipo que más goles tiene al equipo que menos goles tiene, y distribuirlos en cuartiles, en 4 grupos. Y ustedes van a ver cuáles son los equipos que están en el cuartil 1, en el cuartil 2, en el 3 y en el 4. O pueden hacerlo por los puntos que se han ganado en el campeonato. Entonces van a saber cuáles son en el cuartil 2, etc. Ordenados. Ese listado tiene que estar ordenado, del más grande al más pequeño. Entonces, ¿cuáles son las medidas de posición relativa? Están los cuartiles, ¿cierto? Están los deciles y, por ejemplo, los percentiles. Entonces, yo lo que voy a hacer es mirar cuál es el percentil, por ejemplo, cuál es el cuartil, si el 1, el 2, el 3 o el 4, el total de datos, sobre el total de datos de la distribución, etcétera. Y aquí tengo la fórmula para calcular los valores en los cuales termina o empiezan esos cuartiles. Entonces, el cuartil se va a dividir en 4 la distribución, en el decil se va a dividir en 10 esa distribución, y en el percentil se va a dividir en 100 partes. Por supuesto, para la Liga de Fútbol Colombiana, dividirlo en 100 partes no tiene sentido, pues porque son muy poquitos equipos, ni siquiera en deciles. Tampoco tiene sentido, de pronto en cuartiles, de pronto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la distribución organizada del puntaje más alto al más bajo, ¿verdad? Y lo vamos a dividir en diferentes partes. Entonces, por ejemplo, el cuartil 4 va a ser el equivalente al percentil 25. El cuartil 2 se divide del cuartil 3 por la mediana. Es el mismo valor de la mediana y es el mismo valor del percentil 50. Y el cuartil 2 y el percentil 75 también son equivalentes, de forma tal que el más alto, pues bueno, va a estar equivalente al cuartil 1. Y esto lo utilizan todos los rankings, o la mayoría de los rankings. Entonces ustedes van a encontrar cuartiles en SiteScore, cuartiles en SJR, cuartiles con el factor de impacto. Y dependiendo de el ranking, pues los cuartiles van a ser distintos. En algunos van a coincidir los componentes, las revistas, digamos, que están allá adentro, pero en otras no. En algunas de ellas no van a coincidir. Entonces es muy importante cuando yo esté hablando de cuartiles, decir cuartil de qué ranking es el que estoy trabajando. Entonces siempre cuando usted va a hablar a un cuartil, siempre indique el ranking sobre el cual se calculó. Por ejemplo, Q1 de Chimago, Q3 de SiteScore. Y por definición, jamás podrán estar todas las revistas en el primer cuartil, porque como es una medida de distribución, lo que hace es mirar
lo que hay allí y eso lo parte en cuatro grupos. Entonces, es imposible que todas las revistas estén en el primer cuartil. No va a existir eso no va a poder pasar nunca, porque es una medida de distribución estadística. Entonces, las métricas para las revistas que están disponibles en Scopus, como les mencionaba, está el SiteScore. Y entonces aquí lo vamos a poder ver, por ejemplo, para el SiteScore calculado para el 2019, esta revista tenía 9.600 citaciones para el periodo de 2016 a 2019 y 681 documentos para el periodo de 2016 a 2019. ¿Ok? Lo cual, cuando hago la división, me da un SiteScore de 14.1. Y el 2020, cuando se hicieron, mire, aquí está, el 7 de julio del 2020, llevaba esta revista 7.600 citaciones y 635 documentos, lo cual hacía que para julio del 2020 esta revista estuviera en un cálculo del 12 de SiteScore. Bien, y estas medidas que son citaciones sobre documentos se llaman métricas de impacto, aunque hoy día no entendemos o sabemos que el impacto no es solamente el número de citas sobre el número de documentos, sino es una visión más amplia, sino que así se llaman, así como quedó en la cultura popular, en la jerga de la bibliometría, se llaman métricas de impacto, aunque sabemos que no son específicamente de impacto. Entonces siempre es mejor cerciorarse cuando uno está hablando de impacto, esté hablando o del impacto de verdad como lo entendemos hoy, o estamos hablando de métricas de citaciones por número de documentos. Eso es muy importante tenerlo claro cuando esté yo hablando de esto, específicamente si estoy hablando de eso para hacer procesos de evaluación de la investigación. Entonces, ¿qué tipos de documentos se cuentan para calcular el SiteScore dentro de una revista? Artículos de investigación, artículos de revisión, proceedings en conferencias, artículos de datos y capítulos de libro que estén publicados en la revista en los mismos 4 años. Entonces, esos son los tipos de documentos sobre los cuales se calculan tanto el conteo como la cantidad de métricas en el SiteScore para calcular el SiteScore. ¿Alguna duda hasta aquí? No, Carlos, no veo preguntas en el chat ni tampoco veo manitas levantadas. Bueno, espero que no se hayan dormido. Entonces, ¿qué pasa con el SiteScore? Y esto es importante que ustedes lo tengan muy claro. El SiteScore tiene además una medida de percentil del SiteScore. Y ese nos dice la posición relativa de una revista en su área temática. Una revista puede estar en una o en varias áreas temáticas. ¿Ok? Un percentil de 98 significa que la revista está en el porcentaje 2 superior de su campo temático, está en el top 2% de su campo temático. Y puede utilizar ese número para comparar fuentes en diferentes campos temáticos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Ustedes se dan cuenta ahí que esta revista de la cual estamos trayendo este valor del percentil de SiteScore está en 3 áreas distintas. En el área de agricultura y ciencias biológicas, en agronomía y ciencias de semillas. En la misma clase de agricultura y ciencias biológicas está en botánica. Y en el área de bioquímica y genética está en biotecnología. ¿Ok? Entonces está en agronomía, en botánica y en biotecnología. La revista publica artículos que tienen que ver con las 3 áreas. Por supuesto, el impacto ahí sí de la revista en las diferentes áreas no es el mismo. No es lo mismo el impacto que tiene en los artículos de esa revista en agronomía que los que tiene en botánica, que los que tiene en biotecnología. ¿Y cómo lo hacemos para saber? Pues muy fácil. En agronomía y ciencias de semillas está de primera entre 334 revistas que hay de agronomía y ciencias de semillas, el percentil 99. Está de séptima en revistas de botánica, pero aquí no son 334 revistas, sino son 431 revistas las que hay en botánica. Entonces, la revista está de séptima en el percentil 98 de esa área. Y en biotecnología
está de número 12 entre 275. Está en el percentil 95. Entonces, fíjense ustedes que dependiendo del área del conocimiento, la revista va a tener un impacto diferente. Y eso es muy importante cuando estoy evaluando, por ejemplo, a dónde quiero publicar. ¿Cuál es la revista que más, cuál es el percentil que tengo que darme cuenta para saber dónde es que están las revistas pues, de mayor visibilidad y citación en ese momento? También existe en Scopus el Sitescore Rank and Trend. Entonces, ¿qué es el Rank and Trend? Pues que para el área específica, entonces habíamos visto que la revista estaba en agronomía y ciencias de las semillas, ¿cierto? Y ahí era donde estaba de primera. Pues entonces, entre 334, y aquí me dice, me marca con una estrellita, ¿dónde está la revista? Y es esta de acá. Entonces, la revista que más alto tiene el Sitescore en el área, en el 2019, del área de agronomía, era Plant Biotechnology Journal, que tenía un Sitescore de 14.1. Ese era el Sitescore más alto de una revista para ese año en esta área del conocimiento. Seguida, y aquí ustedes van a ver el listado de todas las demás revistas, de las 334 revistas, en donde les va a decir cuál es el Sitescore que tiene, cuál es el percentil, cuáles son los documentos, cuáles son las citaciones, y ustedes pueden verificar toda esa información. Entonces nos da la posición absoluta de una serie en su campo. Por ejemplo, la revista 14ª de 63 revistas de la categoría, ¿cierto? En este caso es la primera, pero entonces esta sería la 10ª. Bien. Entonces ahora tenemos esta otra métrica, que es el SNP, el Source Normalized Impact per Paper, es decir, el impacto normalizado del título del artículo por título. Y el SNP mide el impacto de las citaciones contextuales de una revista mediante la ponderación de esas citas. Ponderación, ¿qué quiere decir? Que considera las diferentes áreas del conocimiento. Entonces, dependiendo del área temática, va a haber un número de citas esperadas y con eso se ponderan las revistas. Y eso me permite comparar directamente diferentes revistas. Entonces, el SNP considera la frecuencia con que los autores citan otros documentos, velocidad de maduración de las citas, que ya se las comenté, la medida en que se cubre la literatura en el campo. Entonces, el SNP es una relación entre el impacto bruto, es decir, eso de citaciones sobre documentos, y el potencial relativo, que es el campo que cubre la revista en su área temática. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo una revista que tiene un valor, en este caso esta revista tiene un SNP de 2.81, y yo tengo una revista que tiene un valor de 3.1, la revista de 3.1 tiene mayor impacto en términos de lo que ya habíamos hablado que la de 2.8. Con el Sitescore no. Con el Sitescore no necesariamente, porque la revista de 14.1 es la revista más alta de su área. Pero puede haber una revista de 16. No sé, por decir algo, puede ser de 16 y no en medicina, por ejemplo, y no ser la revista top de medicina. Entonces, con el Sitescore yo no puedo comparar revistas entre diferentes áreas del conocimiento. Lo puedo hacer dentro de las revistas del área, pero no entre áreas. Con el SNP sí puedo hacerlo entre áreas. Entonces yo puedo mirar si publiqué en una revista de Derecho y también publiqué en una revista de Medicina porque trabajo en salud ocupacional, yo puedo mirar cuál de las dos tiene mayor impacto, independientemente que sean de áreas distintas. Y está el SJR, que pondera por el prestigio de la revista, como ya les decía, el área temática y la calidad de la reputación de la revista. Entonces el SJR da puntuaciones relativas a una red de citaciones. Como les decía, su metodología está inspirada en el PageRank de Google, en el sentido de que no todas las citas, digamos, valdrían lo mismo. Una cita, una revista en cuartil 1 de, por ejemplo, matemáticas,
puede tener 20 citas, mientras una revista en cuartil 1 de neurología puede tener 800 citas de promedio. O bueno, no estoy exagerando, pero sí por lo menos 100 citas de promedio. Y las dos son número 1 en su área. Entonces, eso quiere decir que hay que ponderar por las citas esperadas, por las citas promedio que tienen las revistas en el tiempo. ¿Hay alguna pregunta ahí? No, señor. Ok. Entonces, en el SJR, en un área con alta probabilidad de ser citada, esa cita se comparte sobre muchas citas. Esa probabilidad se comparte entre muchas citas. Entonces, el valor relativo de esa situación es bajo. Y al contrario. Bueno, y el SJR es esa medida que ustedes usan muchísimo. Ahora, hay otras medidas que usted, bueno, estas gráficas, estos análisis, usted los tiene directamente en Scopus. Usted puede ver el site-score, el valor del site-score por año. Entonces, para una revista usted puede ver cuál es su valor del site-score en el año. Pues en el 2011 fue 7 a 8 algo, en el 2012 fue 9 algo, y así. Y esta revista ha ido creciendo hasta tener un 14 algo. En el 2019. Pero también tengo el SJR, el Chimago Journal Rank por año. Entonces fíjense que este no sube hasta 14, máximo 3 algo es lo que ha logrado. Y estos son los valores de ese Chimago Journal Rank anualmente, cómo han ido cambiando. Entonces vemos que las revistas pueden tener decaídas y volver otra vez a recuperarse y volver a bajar y volver a subir. Y ahí vemos algunas especies de comportamientos específicos. El SNP también es una medida que vamos a tener anualmente, entonces si yo quiero ver cómo ha sido la evolución de esa revista en el tiempo y ver si sigue subiendo o ha decaído, pues puedo hacerlo. Y fíjense que también aquí los valores del SNP pues no han superado el 2, el 2 muy bajito, solamente hasta el 2019 ya lo logró superar por la característica de la métrica. Ahora, hay otras métricas, como por ejemplo las citaciones por año. Entonces yo puedo ver cuántas citas ha obtenido la revista por año. Entonces veo como en el 96, 97, 98, de pronto la revista arrancó como por acá. Y vemos cómo ha ido subiendo y por supuesto el último año tienen que decaer por lo que les comentaba de la maduración de las citas. Entonces los últimos años siempre los números van a ser bajos, pues porque toca dar tiempo para que la gente encuentre el artículo, lo lea y lo cite. Los documentos por año también son muy importantes. Entonces yo puedo ver acá cuántos documentos se han generado anualmente para esa publicación. Y veo cómo el número de documentos en la mayoría de las revistas ha ido creciendo con el transcurso del tiempo. Ahora, esto es muy importante. ¿Cuál es el porcentaje de documentos que no se citan por año? Los que no se citan. Entonces vemos que pueden llegar casi al 7-8% de los documentos para esta revista que no se han citado por año. Y por supuesto, para el último año, que era el 2019, pues se dispara el número de no citados, pues porque están muy recientes como para que los hayan citado. Aquí hay una cosa que es muy importante y es el porcentaje de artículos de revisión por año. Entonces, en casi todas las revistas hay artículos de revisión que tienen mucho valor para la ¿Cómo comunidad estás? científica. Mira, ¿Sí? esas son unas convocatorias nacionales. Gloria. Déjame Gloria. ver. Gracias, Gloria. Gloria está en una reunión, entonces no la interrumpamos. Entonces tenemos los porcentajes de artículos por año, de artículos de revisión por año, en donde ustedes van a ver cuál es la cantidad de artículos de revisión de esa revista. Entonces pueden llegar hasta por ejemplo, en este año llegó casi hasta el 19% de artículos de revisión, tuvo 3 años que tuvo como el 15% de artículos de revisión. Ahora hay otras métricas, por ejemplo, las métricas abiertas. ¿Qué es una métrica abierta? Una métrica abierta es una métrica que la receta para calcularla
está a disponibilidad de cualquiera de ustedes. Entonces, si ustedes quieren calcularlo para el repositorio de su universidad o para un conjunto de datos específico, pues ahí está la métrica y nadie les va a pedir que le paguen por calcular, por utilizar esa métrica. Son métricas abiertas, fueron diseñadas por 14 instituciones del Reino Unido y están representadas por este copo de nieve que tiene una S adentro que quiere decir Snowball Metrics, como bola de nieve, Snowball Metrics, como está aquí. Y entonces vamos a ver aquellas que aplican a revistas. Son mucho más que estas, pero vamos a verlas. Entonces, por ejemplo, el conteo total de citaciones. El conteo total de citaciones se puede calcular para una revista, claramente. Las citaciones por documento. Entonces, en promedio, cuántas citas tiene usted por documento en su revista? En una base de datos específica, ¿no? En Scopus o en Google Scholar, eso no es universal, depende del sistema de información que usted utilice. También tenemos esta métrica que es fantástica, que es el Field Weighted Citation Impact, que es el FWCI, que es una métrica que cuenta el impacto de citación, pero ponderando por tipo de documento, o sea, los que son artículos de revisión usualmente tienen más citaciones, como que los artículos de investigación. Entonces pondera por tipo de documento, por área del conocimiento y por edad del documento. Cuando el valor de FWCI es 1, eso quiere decir que ha llegado a la expectativa, a lo esperado del promedio mundial. Pero si es más de 1, significa que ha superado esas expectativas de citación del promedio mundial. Y si es menor que 1, pues está por debajo de las expectativas de citación de ese promedio mundial. Se calcula obviamente para los documentos y podría calcularse también incluso para la revista. El porcentaje, la colaboración. Este es el número y el porcentaje de los documentos que han sido escritos en coautoría nacional o internacional. Cuando yo digo nacional o internacional, hago referencia a la institución que los autores ponen como institución de filiación. Entonces, cuando usted escribe un artículo, usted dice, yo soy de la UCC, de la Cooperativa de Colombia. ¿Dónde está esa universidad? Está en Colombia. Pero no importa si usted es norteamericano, si usted es estadounidense, o es canadiense, o es brasilero. Si usted está publicando con esa afiliación, la revista le contará a Colombia y a la UCC, y la colaboración internacional estará de acuerdo a lo que ocurra de la misma forma con otras instituciones. La colaboración el porcentaje de colaboración compartido. Entonces, esta es la proporción de los productos de investigación institucionales que se asocian con un partner, con un socio de colaboración. ¿Okay? Entonces, esto puede ser con un país, o puede ser con un conjunto de países, o puede ser con otra institución, o puede ser con un grupo de instituciones. Y por supuesto, pues si es colaboración, los artículos o los documentos que tengan un solo autor, pues no van a ser considerados porque pues ahí no hay colaboración. El impacto de colaboración es el impacto nacional de citación e internacional de los autores del artículo. Y básicamente calcula el promedio de las citaciones recibidas para los conjuntos de documentos generados que tienen autorías nacionales o internacionales. Todas estas son métricas abiertas, recuerden. ¿Cuál es la relación, la colaboración universidad-empresa? Entonces, si usted pone dentro de los autores de su artículo una persona que trabajó, pues una persona de la empresa con la que usted trabajó esa investigación, cuando aparezcan los conteos, pues se contarán esas veces que aparece la institución y con eso se saca la colaboración academia-industria. También se puede hacer pues para la revista. Aquí pregunta Felipe. Me queda la duda, ¿cómo se establece el índice de expectativa global en las métricas abiertas para asignarle el valor en base a 1?
como el índice esperado. No entiendo su pregunta, Felipe. Si quiere, abra su micrófono y la hace. Ah, ya entendí. El 1, ¿cómo se asigna el 1? Porque como es una medida ponderada en el globo, cuando usted hace la medida ponderada para el planeta, como es ponderada, es 1. Pues para el mundo siempre va a ser 1, no importa. Si usted está por encima de eso, hace el conteo para su revista, usted hace el conteo de tanto los documentos como todo lo que le piden calcular, y si está por encima del 1, pues supera esa expectativa. Si quiere más información acerca de cómo se calcula el FWCI, me escribe y con muchísimo gusto le paso la información. Y tenemos las métricas abiertas, las métricas alternativas. Entonces, por ejemplo, la actividad social es el número de veces que una institución, o en este caso una revista, ha sido mencionada en los posts de diferentes redes sociales. Bueno, Twitter ya la tenemos que sacar porque don Elon Musk ya no deja hacer eso para Twitter. Entonces, para LinkedIn o Facebook o el Issues o otras redes sociales, usted puede mirar cuántas veces se ha mencionado la revista o un artículo de la revista, y eso es la actividad social. En medios de comunicación masivo, entonces, ¿cuántas veces se ha mencionado los artículos de su revista, de esa revista, en sitios web, en noticias, en el periódico, por ejemplo? Y siguiendo con las métricas alternativas, pues entonces Elsevier tiene una herramienta que se llama PlumX, que es la herramienta de métricas alternativas. Y vamos a ver cuáles métricas de esas alternativas, que no son necesariamente citaciones a documentos indexados en revistas, son las que contemplan para una revista. Entonces, lo primero es, por ejemplo, de uso, de la categoría uso, que es la categoría verde, están las vistas de los resúmenes. Entonces, ¿cuántas veces el resumen de un artículo ha sido revisado? Y entonces usted cuenta eso. ¿En dónde lo cuenta? Lo puede contar en Airiti, que es como un cielo, pero chino. En Airiti I Read eBooks, en Airiti Library, en Bpress, en Digital Commons, en Kavi, en The Space, EBSCO solamente hasta noviembre del 2020, en ePrints, en Repec, en Cielo, en SSRN, por ejemplo. Ahí usted puede contar cuántas veces se ha visto el abstract del artículo de su revista. Las descargas, cuántas veces ese documento ha sido descargado, ese artefacto, ese documento. Y también usted puede contar descargas en iReads, descargas en Airiti, descargas en Digital Commons, en Figshare, en GitHub, en SSRN, en Pure, en Repec, en SlideShare, en Dryad. En diferentes fuentes usted puede contar, o más bien usted no, PlumX hace ese conteo. Las vistas de texto completo, ¿cuántas veces se va a texto completo desde la base de datos? ¿Se acuerdan que les dije que en Scopus no estaban los textos completos, sino tocaba ir a la revista? Bueno, así hay varios sistemas de información. Pero por ejemplo en PLOS, ¿cuántas veces se ha descargado el artículo desde PLOS, o desde Cielo, o desde JS, o desde READS, o desde Kavi, o JS? JS es el sistema en el cual se hace el flujo editorial de la mayoría de las revistas latinoamericanas. Y aquí cambiamos a la categoría de citaciones, que es la naranja. Entonces, ¿cuántas veces ese artículo ha sido citado en índices como por ejemplo en Crossref? Entonces, se cuentan de los artículos de la revista cuántas veces han sido citados en Crossref, o cuántas veces han sido citados en PubMed Central, o cuántas veces han sido citados en PubMed Central Europa, o si han sido citados en Repec, que es de administración, o si han sido citados en Cielo, o en Scopus, o en SSRN,
o en la Chinese Science Citation Database, o cuántas veces han sido citados en patentes que están en la base de datos de patentes europea, o cuántas veces han sido citadas las familias de patentes en la Organización Mundial de la Propiedad Industrial e Intelectual, en la Oficina de Patentes Europea, en la Oficina Británica de Propiedad Intelectual, en la base de datos de patentes de los Estados Unidos o la japonesa. ¿Cuántos de esos artículos han sido citados en citaciones clínicas? Por ejemplo, en protocolos clínicos, en guías clínicas. Eso es muy importante porque aproxima mucho al impacto social de la investigación. Si su artículo ha sido citado en una guía clínica o en un protocolo clínico, quiere decir que su investigación ha sido tan relevante que ha sido merecedora de que la mencionen como parte de una guía clínica que va a afectar a muchísimas personas en el mundo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿cuántas veces ha sido citado en Dynamed Plus? Que nos aproxima a las citaciones clínicas, los protocolos clínicos. Entonces, por ejemplo, están las Clinical Guidelines de PubMed. Allí también podemos ver esas citaciones. O en las guías clínicas del NICE, del National Institute of Health and Care Excellence. Entonces, si su artículo ha sido citado en estas guías clínicas, pues es fantástico porque quiere decir que está acercándose hacia un impacto social bien importante. También en políticas públicas. Entonces, ¿cuántas veces su artículo ha sido citado en diferentes políticas públicas alrededor del mundo? Imagínense esa maravilla, por ejemplo, guías, recomendaciones, políticas. Eso es muy bueno que su investigación haya sido considerada para presentar, pues para formar una política pública. ¿Cuántas veces ha sido guardado en bookmarks? Por ejemplo, en Delicious, yo no sé si Delicious todavía está activo, me queda esa duda. Capturas, ¿cuántas veces ha sido capturado o guardado un artículo? Entonces, si, por ejemplo, ha sido guardado en su usuario de SSRN o de EBSCO, pues eso se cuenta. Menciones en blogs científicos, por supuesto, y la lista está curada por Plum, cuáles son los blogs en los que se cuenta, pero también el conteo en noticias. Para eso hay unas herramientas que revisan las noticias, a ver cuándo ha sido mencionado un artículo y pues se puede dar un conteo. En sitios de preguntas y respuestas, como por ejemplo en Stack Exchange, como en Stack Overflow, o SuperUser, o Ask Ubuntu. En referencias, por ejemplo en Wikipedia, ¿cuántas veces ha sido referenciado o en cuántas páginas de Wikipedia ha sido referenciado artículos de la revista? Entonces allí vamos a poder hacer ese conteo. Y shares, likes o comentarios en Facebook. Eso también se puede contar para la revista. Y bueno, eso era lo que les quería traer para el día de hoy. Si hay alguna duda adicional, por favor, háganmelo saber. No veo nada en el chat, Juan Carlos. Pues bueno, eso era lo que les quería contar. Esas son las métricas con lo que podemos hacer bibliometría acerca de las revistas. Carlos, muchas gracias. Interesante el tema porque uno a veces no tiene todo el panorama de las métricas y apenas conoce algunas, pero usted nos acaba de dar un panorama mucho más profundo sobre todas esas formas de medir. Básicamente la parte de la ciencia, ¿no? Entonces es muy interesante y le queda a uno aquí la tarea de seguir profundizando para tener un contexto mayor, así como el que usted nos acaba de dar, también para transferirle esa información a los profesores, porque los profesores también tienen bastantes dudas frente a estas métricas para medir el impacto de su producción intelectual.
Aunque esto no es de los profesores. Recuerde que estas son métricas para medir el impacto de las revistas. Sí, pero digamos que toda esta información va muy anclada también a cómo medimos el impacto de la producción intelectual, ¿sí? De cada uno de los investigadores. Entonces, darles todo este contexto a ellos también les va de cierta manera a aclarar muchas dudas, porque vuelvo y reitero, ¿no? A veces nosotros nos quedamos con una parte de la torta y esa torta pues es mucho más grande, trae una decoración, trae un poco de cosas que a veces no las tenemos en el panorama. Sí, ya en otra oportunidad seguramente podemos ver qué métricas existen para investigadores. Porque acuérdense que les dije que había para revistas, para personas también y para documentos. Entonces, estas que mencionamos aquí hoy son solamente para revistas y no se deben utilizar para medir profesores ni investigadores. Bueno, no todas por lo menos. Algunas de las alternativas tendrán algún tipo de uso en investigadores, pero hay unas que son exclusivas de revistas. Entonces hay que ser muy cuidadoso con eso. Como usted dice, el panorama es muy amplio y pues aquí vamos avanzando en el conocimiento poco a poco acerca de cómo se mira el desempeño de la investigación. Gracias, Carlos. Bueno, pues entonces me despido. Muchísimas gracias por la invitación y espero que nos veamos pronto en otra sesión. Feliz día. Gracias, Jairo.